No se lo olvide. La depravación total, después dijimos, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible. Y en esta noche vamos a estudiar como último tema, hermano, lo que es la seguridad eterna de la salvación. Es el tema de hoy en esta noche. La seguridad eterna de la salvación. Si usted quiere apuntarlo, apúntelo. Si no, ahí puede conseguir seguir después que terminemos también el estudio en esta noche. Van a estar los 5 CDs, los van a tener de venta los hermanos también. Por si usted quiere la colección completa, ahí van a estar todas las predicaciones, los 5 temas que hemos dado los días miércoles. Amén. Hablamos acerca, hermano, de lo que es la depravación total, lo que es la caída del hombre, cómo el hombre se deprava, se aparta totalmente de Dios, cómo el hombre no puede buscar lo bueno, decíamos, no quiere hacer lo bueno, tiene siempre tendencias a hacer lo malo, como el hombre está imposibilitado para poder alcanzar su salvación. Hablamos también acerca de la elección incondicional, de cómo Dios escoge a las personas para la salvación. No porque haya méritos en nosotros, porque lo merezcamos, porque tengamos algo de bueno o algo de bueno hay en nosotros, sino que Dios nos escoge, elegimos por el beneplácito de su voluntad. En otras palabras, porque Él es un Dios soberano y Él nos escogió porque Él así lo quiso. Hablábamos también acerca de cómo el Señor, si Él nos ha predestinado, si el Señor nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo, el Señor también nos da lo que es la gracia irresistible. Cómo el Señor nos llama, cómo el Señor nos toca a través de la palabra, dijimos, y de su Espíritu Santo. Hablamos también acerca de lo que era la elección incondicional, de cómo el Señor escogió un grupo específico de personas para salvarnos. Pero todas estas cosas, hermano, son fundamentos de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que debemos de entender, que debemos de conocer, para poder, hermano, de alguna manera estar firmes en la doctrina, porque si no creeríamos en cualquier cosa. El último tema, ustedes pueden poner la perseverancia de los santos o los verdaderos creyentes o la seguridad eterna de la salvación, es el mismo tema. Y yo no sé si algún de ustedes ha escuchado esto antes, hermano. He escuchado acerca de esta doctrina. El versículo que leímos, hermano, habla acerca de cómo los 4 temas que hemos leído vienen a resumirse en este tema, en el último tema que vamos a estudiar, que es en esta noche. Cómo Dios pone el plan, cómo Dios trazó el plan para traer la salvación al hombre, cómo Dios puso la mirada en los hombres sin que nosotros lo mereciéramos. Dios pone la mirada en nosotros. Dios viene, envía a su Hijo Jesucristo, nos trae el plan de salvación, toca nuestras vidas, nos salva, pero hay algo más que Dios también hace por el hombre, y es el 5º punto que estudiamos, que es la perseverancia de los santos. ¿Qué es esto? Cuando Dios nos llama a ser salvos, hermano, Dios nos llama para siempre. Dios no juega con nosotros. Dios no nos da la salvación y luego nos la quita, y luego nos lo da y nos la vuelve a quitar, y así no es así como la salvación funciona, lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. No es así. Entonces, es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque que nosotros no entendamos esta doctrina, hermano, nos haría unos cristianos que quizás estemos no muy firmes en la palabra, dudando en ciertas ocasiones de nuestra salvación, dudando de la gracia del Señor. Y dice la Biblia que somos salvos, ¿por qué, hermano? Por gracia. Y eso dice que es un don de Dios, un regalo de Dios, algo inmerecido. El versículo que leímos en Romanos capítulo 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Escuche bien, dice, al final dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que si el Señor nos ha llamado, si Él ha puesto el plan, nos ha escogido, nos ha dado de su gracia, ha hecho el llamado perfecto para nuestras vidas, hermano. Dios no se equivoca.
ningún momento Dios se equivoca, ni tampoco deja, hermano, su obra a medias. Dios no es así. Dios es un Dios perfecto, un Dios que no se equivoca. Amén. Y cuando Dios nos llama, Dios también nos provee de la fortaleza para poder perseverar en la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto, hermano? Que el Señor no te va a llamar. Dice que Él no pone sobre nosotros cargas que nosotros no podamos llevar. Él no va a poner una prueba que nosotros no podamos sobrellevar, sino que dice que Él da junto con la prueba la salida. Amén. Junto con la tentación, el Señor da la salida. Entonces, si Dios nos ha llamado a ser salvos y nos escogió, dice la palabra, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, Dios mismo nos capacita, nos da la fortaleza que necesitamos para que perseveremos, hermano, hasta el fin. Y eso es lo que queremos hablar en esta noche. Amén. Siempre en Romanos capítulo 8, versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y eso habla de la seguridad eterna de la salvación. Y yo quiero que me pongan atención esta noche para que no se vaya a confundir. La salvación lo hemos estudiado y lo hemos dicho en otras oraciones. La salvación no depende del ser humano. No somos capaces de ser salvos. No somos capaces de alcanzar la salvación de Dios. Es Dios el que lo hace todo. Es el Señor el que provee lo necesario. Y en el versículo que leímos dice: y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé usted, pero yo puedo descansar en este versículo de la palabra de Dios. Amén. Descansar muy tranquilo, que sé que no soy yo el que saco mi vida adelante, que no soy yo el que persevero porque yo quiero, sino que porque Dios está conmigo y porque la fortaleza de Dios está en mí. Por eso es que camino hacia adelante y no me aparto del camino de Dios. En Filipenses capítulo 1, hermano, si usted abre la Biblia ahí conmigo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Alguien que lo encuentre, me lo lee, por favor. Amén. Lo leo yo de nuevo. Dice, yo dije 1:6, ¿verdad? En 5, pero dice: en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual, dice, nos hizo aceptos en el amado. Amén. Perdón, estoy en Efesios. Filipenses 1:6, me equivoqué. Filipenses 1:6. Estando ese personaje de esto, que el que comenzó en vosotros, Pablo hablando a la iglesia, y le dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, estamos hablando específicamente de la salvación. Ese es el punto de esta noche. De cómo el que Dios ha predestinado, el que Dios ha salvado, es una persona que Dios lo va a guardar, así como lo guardó en el mundo, mucho más en el camino de Dios. Amén. Mucho más en el camino de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? Que el que comenzó la obra en nosotros ha de perfeccionarla hasta el día del Señor. Hermano, ¿cuándo nosotros vamos a ser perfectos? ¿Sabía usted que vamos a ser perfectos nosotros un día? Amén. Vamos a ser perfectos, ¿pero cuándo? Cuando el Señor venga por nosotros. Hasta entonces vamos a alcanzar la perfección. Claro, eso no significa que vamos a ser negligentes y vamos a decir: no, pues nunca voy a ser perfecto. Tampoco. Debemos de buscar la perfección, debemos de buscar el ser cada día mejores creyentes, mejores cristianos, el hacer cada día más la voluntad de Dios. Pero el Señor dice que Él
perfeccionará la obra de Dios en nosotros hasta el día de su venida. En otras palabras, hermano, Dios no nos va a dejar hasta meternos en la patria celestial, hasta llevarnos allá. Ahora miren lo que dice en Juan capítulo 6, versículo 39. San Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Se lo voy a leer, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, dice, sino que lo resucite en el día posterior. Muchas personas se preguntan y algunos se confunden con la pregunta que yo les voy a hacer en esta noche en cuanto a la salvación. Muchos cristianos están confundidos en cuanto a esta pregunta también. Cuando se les dice, hermano, ¿y la salvación se puede perder o no se puede perder? Y es un punto muy, pero muy delicado, hermano. Le voy a explicar por qué. Anda por todos lados el instrumento, ¿no? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Ahí es donde vamos a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque dependiendo del concepto que usted tenga de la salvación y de esa pregunta que le hice, de esa manera va a ser su vida cristiana. De esa manera vamos a vivir. La voluntad del Señor dice es que lo que Él me dio, ninguno se pierda, sino que yo lo resucite en el día postrero. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna, hablando del rebaño de Dios, y no perecerán, ¿qué dice? Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es el punto. ¿Por qué le pregunto esto de la salvación? Porque le digo, hemos aprendido quizás de una manera diferente. Y yo he estudiado un poquito la palabra de Dios. Y estos 5 puntos, hermanos, de doctrina que estamos estudiando, son algo tan sólido, pero tan, hermano, fundamental a la vida del creyente. Amén. Que si usted los entiende bien, si usted los comprende a cabalidad, hermano, no hay quien lo pueda mover de ahí. Y por más que el enemigo venga y lo quiera tratar de apartar del camino de Dios, o poner duda en su corazón, no la va a tener porque usted está bien fundamentado en la palabra de Dios. ¿Se pierde la salvación o no? Por supuesto que no. No se puede perder. ¿Por qué? Tal vez estoy llevando, pero ¿cómo? ¿Y cómo es eso que por si alguien peca, qué sucede? Ya vamos a llegar ahí. Pero dice el versículo en Romanos capítulo 5, verso 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Me está diciendo dos cosas, dice, si siendo nosotros, hermano, ¿qué dice? Enemigos de Dios, enemigos de la cruz, fuimos salvados, Dios tuvo misericordia de nosotros. En otras palabras, él dice, si cuando no éramos hijos de Dios, cuando no habíamos aceptado al Señor, porque dice, hermano, el libro del Evangelio de San Juan capítulo 1, dice, más a los que, dice, que el Señor dio a su Hijo, dice, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora Pablo dice, si siendo hijos ustedes, si siendo enemigos de Dios, Dios con misericordia de ustedes, Dios los amó, Dios los sacó, Dios los escogió, Él los trajo por su gracia misericordiosa, Él los ha traído. Dice, ¿cómo ahora Dios no lo va a salvar? ¿Cómo Dios no lo va a guardar estando en el rebaño de Dios, estando en la mano de Dios? El Pablo dice, ¿cómo se van a perder ustedes? Si el Señor ya ha hecho la obra en ustedes, por eso que
salvación